Bien, ¿están viendo lo que comparto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, comencemos entonces, ¿ya? Entonces, somos un país de montañas tropicales. Eso es lo que es nuestro Perú. Y quédense con este dicho: en lugar de buscar lo que no tienes, encuentra aquello que nunca perdiste. Eso implica, pues, de repente revalorizar muchas cosas que nos enorgullecieron, muchas cosas a las que debemos lo que somos ahora, lo que somos, y que nunca lo perdimos, solamente que están ahí para ser rescatados. Entonces, cuando decimos que el Perú es un país de montañas tropicales, esto implica que el Perú está atravesado por lo que es la cordillera de los Andes, y esto representa más o menos el 30% de su territorio. Y merced a esta cordillera de los Andes, es de que el Perú tiene una gran biodiversidad. Esta es la razón por la que el Perú, junto con otros países, 11 países, ¿no? Representan o atesoran hasta el 70% de toda la biodiversidad mundial. Y por las características de esta biodiversidad, el Perú es considerado uno de los 3 países más importantes en cuanto a biodiversidad. Todo ello secundario ¿a qué? A esta cordillera de los Andes. Esto que nos da al Perú la característica de ser un país de montañas tropicales. Entonces, pues, esta circunstancia de que somos un país de montañas tropicales hace que en el Perú la geografía es la que manda. Somos, por lo tanto, merced a esto, un país telúrico en el cual la naturaleza se encarga de fraguar todo lo que es nuestro temperamento, nos anima a hacer y modelar nuestra misma forma de ser, de vivir. De tal forma de que el lugar en que nacemos es nuestro cordón umbilical con la tierra. Y esta es la razón de la nostalgia que nosotros tenemos del terruño, y esta nostalgia nos acompaña durante toda la vida. Ahora, los Andes es una formación, digamos, reciente cuando se habla desde el punto de vista geográfico, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene recién 100 millones de años, ¿no? De formación, todavía después de la extinción de los dinosaurios, y los Andes todavía están en una continua formación, de tal forma que toda la región del Perú, por estas características, hace que sea de una gran inestabilidad geológica. Nos constituimos en una zona altamente sísmica y por lo tanto también muy sensible a lo que son los diferentes cambios climáticos. En esta cordillera, en este país de montañas tropicales, estas montañas, esta cordillera, configura todo lo que son los ecosistemas andinos y se constituye en la columna vertebral del Perú. Entonces, pues, gracias a esta montaña de los Andes,
es que todos los peruanos tenemos un determinado tipo de carácter. Cada uno de nosotros tiene una serie de costumbres de acuerdo a la región de la cual proviene. Tenemos una forma de hablar, una forma de vestir, una forma de bailar, una forma de expresar nuestros sentimientos muy diferentes dependiendo de dónde estamos viniendo, ¿no? Entonces, en el Perú se impone la dimensión de verticalidad. ¿Por qué razón? Porque la diferencia que existe entre lo que es la altitud de las cumbres nevadas, que están en promedio 6.000, 6.500 metros sobre el nivel del mar, y los valles, ¿no?, que están a nivel del mar, esta diferencia en altura se ve evidenciada en un espacio muy corto de territorio, y esto hace que exista una serie de peculiaridades a diferentes niveles de esta verticalidad. Por lo tanto, pues, en el Perú se requiere que tengamos una dinámica muy singular, muy particular en el manejo de recursos naturales, porque estos recursos naturales van a ser diferentes de acuerdo a los pisos ecológicos que va a estar presente por esta verticalidad que nos impone las montañas tropicales, ¿no? Entonces, las masas de nieve, las lagunas, las lluvias, sobre todo sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, son fuentes de agua. Y estas fuentes de agua van discurriendo, formando riachuelos, formando ríos. Y este contenido de agua hace pues que en todo el Perú, no solamente en la zona de la sierra o en la zona andina, existan diversos tipos de planta, crezcan diferentes géneros de animales y se establezcan diferentes magnitudes de poblaciones en toda esta laderas que constituyen las montañas tropicales. A esto se suma, ¿qué cosa? Pues la incidencia de los vientos, las variaciones diarias de la temperatura, la intensa radiación solar a la que están expuestos dependiendo de la altitud a la que están, la diversidad en lo que es la cobertura, ¿no?, de los suelos por diferentes tipos de material vegetal. Entonces, pues, esto va a hacer de que nosotros tengamos un ecosistema que es complejo, un ecosistema que a la vez es muy frágil, ¿no? Entonces, en este país de montañas tropicales, no solamente el sistema hídrico es importante, sino también el hecho de que en este hábitat se construyan pues carreteras, se construyan hidroeléctricas, de que exista actividad minera, de que se ubiquen poblaciones de diferente densidad, poblados grandes, pequeños, poblados mayores, ¿no? Entonces, en el Perú, la geografía manda. El no reconocer es saber, digamos, no estar donde estamos parados, el no saber reconocer eso. Y a lo largo de todo este tiempo, el no haber
saber identificar estas características que nos da las montañas tropicales, ha hecho pues de que estemos de espaldas a esta realidad. Y con esto, ¿qué es lo que sucede? De que la naturaleza nos sorprende. ¿Nos sorprende con qué? Nos sorprende con sequías, nos sorprende con heladas, aluviones, deslizamientos, etc. Y nosotros, ¿qué decimos? Que estas catástrofes son naturales. Pero en realidad estas catástrofes no son naturales, sino que tienen una traducción social, una traducción económica. ¿Por qué razón? Porque estas catástrofes naturales, cuando aparecen, van a dañar ¿a quién? A nosotros, a las personas y todo aquello que haya sido fruto de la elaboración o de la creación por nosotros. Entonces, pues, las catástrofes no son naturales, ¿no? Sino son catástrofes sociales y económicas. Y la naturaleza no es la culpable de estas catástrofes, sino los culpables venimos a ser nosotros como sociedad, como persona, porque es por la insensatez nuestra, por la mala organización social que se presentan estas catástrofes y nosotros las sufrimos. Ejemplo de esto, por ejemplo, vamos a tener a que se construyen en lo que es las cuencas de los ríos. De repente alguna de estas cuencas que no cuentan con el caudal de agua necesario, ¿no? Pero esa cuenca está ahí y en su momento la naturaleza recobra lo que es de ellos. Entonces, pues, si construimos casas en estas cuencas, es lógico que en algún momento de lluvia, etcétera, pues existan catástrofes sociales, catástrofes personales. Un ejemplo más claro lo tuvimos en el fenómeno de la Niña hace 5 años, donde todo el norte quedó destruido por efecto de lluvias intensas que actuaron sobre diferentes estructuras a la cual colapsaron. Pero gran parte de esta culpa era porque estas estructuras estaban diseñadas en ambientes que no debieran de haber estado. Entonces, pues, la naturaleza nos va a seguir sorprendiendo en forma continua. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber enfrentar esta posibilidad con una buena planificación. Muy bien, decíamos de que los peruanos no sabemos dónde estamos parados. Aparte que vivimos de espaldas a esta realidad de la naturaleza. Pero, ¿esto por qué? Porque también nos enseñan una geografía muy diferente. Cuando nosotros vamos a la escuela, ¿qué nos enseñan? Una geografía plana, donde si bien se destaca que existen 3 regiones preponderantes, costa, sierra y selva, pero no guarda correlación con la realidad, porque este plano que nos enseñan es un plano inexistente a la realidad, porque el Perú no es un país plano, homogéneo ni continuo. Esto podrá ser útil para una demarcación política de departamentos, pero no es la forma natural donde debieran de estar
o como debieran de estar delimitados. Estos límites debieran ser hechos en base a los límites naturales que señalan las montañas, teniendo como origen a los Divortium Aquarium de las cuencas, que son los sitios donde, ¿no?, el agua de las lluvias, etcétera, se almacenan y desde ahí comienza su discurrir hasta los ríos para llegar posteriormente hacia el mar. Nosotros, los peruanos de este siglo, es bueno que lo sepamos, estamos en el mismo territorio donde los antiguos peruanos desarrollaron una de las 7 civilizaciones de la historia de la humanidad. No es una cosa gratuita ni es una cosa deleznable el haber sido consideradas una de las 7 civilizaciones de la historia de la humanidad. En este ambiente peruano, 20.000 años antes de la conquista, existían 9 millones de habitantes. Cuando en Norteamérica, cuando en las pampas de Argentina, existían poblaciones que no pasaban a tener una organización tribal, ¿no? En esa época ya había 9 millones de personas, algunos dicen que podía haber sido hasta 15 millones de personas, a las cuales esta región de montañas tropicales estaba dándoles una ventaja comparativa para producir alimentos y mantener a toda esta población en toda América del Sur. Es acá en el Perú donde se tuvo esta proeza de poder alimentar a más de 9 millones de personas. Entonces, en vez de considerar este Perú de montañas tropicales como una gran ventaja, nosotros los peruanos crecemos con la convicción de que el Perú es todo un problema y que por lo tanto el fracaso es nuestro destino. Vivimos con la percepción de un ánimo de frustración permanente, una frustración que viene ¿de dónde? De la incomprensión de la sociedad frente a su territorio. No conocemos nuestro territorio. Nosotros pensamos que si estamos en Lima, un departamento plano, esa es nuestra realidad, y no es así. Tenemos pues una incomprensión como sociedad frente a este territorio, ¿no? Y además que hay una incompatibilidad entre la actual organización social y la matriz cultural de valores y actitudes en relación con lo que requiere o representa el sistema andino, que se va a traducir más adelante en una serie de lo que es discriminación que veremos en su momento. Entonces, pues, cuando hablamos de un país de montañas tropicales, vemos de que existe lo que es el software social, que viene a ser pues la manera como debe organizarse la sociedad y la economía para prosperar en el ecosistema andino. Y hay que reconocer que lo que configura el Perú es la presencia de los Andes, que es llamado el hardware. Entonces, cuando hablamos de este hardware, hablamos
de esa estructura básica que va a configurar el ambiente, los recursos, la sociedad y la economía de todo el Perú. Y todo esto es generado, ¿por qué? Por la presencia de los Andes. Es la presencia de los Andes lo que nos dirá la cantidad de recursos que tenemos y por lo que tanto esto da sustento a nuestro tipo de economía, que en el caso nuestro se sustenta en la minería. El medio ambiente que nosotros tenemos, rico en una serie de biodiversidad, también debe constituirse en un factor que nos dé ese plus para poder lograr desarrollo. Entonces, todo ello implica, pues, y es resultado de estas montañas tropicales donde nosotros vivimos. Muy bien. Entonces, este hardware, este sitio donde nosotros vivimos, tiene una serie de características, ¿no? Que vamos a ir a pasar a revisarlo. Entre estas características tenemos, pues, uno, lo que es la verticalidad del espacio, la transversalidad de las cuencas, la variabilidad del clima, su diversidad biológica, la fragilidad de los ecosistemas y la dispersión de los espacios productivos. Iremos viéndolo, cada uno de ellos, en qué consisten. Muy bien, cuando hablamos de la verticalidad de la cuenca, hablamos pues de que nosotros estamos en lo que es un país con montañas, ¿no? Y las estructuras, ¿no?, que forman estas montañas hacen pues que tengamos una verticalidad entre lo que son la cima de estas montañas y lo que es el terreno llano correspondiente a la costa, a la selva amazónica, ¿no? Existe toda una pendiente donde están poblaciones habitando y interactuando con su medio ambiente. Vean, en el Perú tenemos uno de los nevados más altos del mundo, ¿no? Después del Everest y el Aconcagua, el Huascarán tiene 6.768 metros sobre el nivel del mar. En estas alturas, pues, existe lluvias, las mismas que van a estar condensadas en lo que es la nieve que se forma, en lo que es lagunas, en los pastizales también se acumula el agua. Y es ahí que hay espacios donde están los Divortium Aquarium. Y desde ahí el agua comienza a discurrir a través de las cuencas, ¿no? Las mismas que son tres cuencas principalmente en el Perú. Uno, lo que es la cuenca del Amazonas, donde va a discurrir a través del río Amazonas principalmente hacia el mar. Y en esta zona vamos a tener el 97% de todo el agua que hay en el Perú. Pero este 97% va a dar agua a 35% de la población peruana. Por otro lado, tenemos la vertiente del Pacífico que va a estar formado por 53 cuencas
Y estas van a dar el agua ¿hacia qué población? Hacia, representa el 1.7% del agua, ¿no?, que hay en el Perú, y esto abastece al 60% de la población. Entonces, pues, la población principalmente está en lo que es la vertiente del Pacífico, donde solamente está representado el 1.7% de la cantidad de agua. Y la tercera vertiente es la vertiente del lago Titicaca, que representa el 0.5% de la cantidad de agua que hay en el Perú y da agua al 0.5% de la población. De tal forma que cuando hablamos de verticalidad de la cuenca, ¿no?, en estos escenarios se habla de lo que vendría a ser, pues, para delimitar dónde queda algo, está o río arriba o río abajo, o en la banda derecha del río o la banda izquierda del río, que son nominaciones naturales para estas cuencas. Entonces, esta verticalidad es una dimensión fundamental en el funcionamiento de una cuenca. En las tres cuencas, ¿no?, en la del Pacífico, en la del Titicaca y en la amazónica. Entonces, en esta verticalidad de la cuenca, desde lo que es las cumbres nevadas y el estado llano de la costa, se presentan unas laderas en muy poco espacio geográfico, y esto es lo que va a dar lugar ¿a qué cosa? A la aparición de múltiples ecosistemas. Múltiples ecosistemas que nos van a dar una serie de recursos ambientales, de recursos naturales, a la cual tenemos que ir adaptándonos, ¿no?, a esa diversidad cultural, a esa diversidad del entorno en que vamos a ir habitando. Entonces, la altitud y la posición de estas laderas de los Andes, ¿qué es lo que va a determinar? Determina la forma y el relieve de los suelos, determina también la calidad de los suelos que vaya a haber, las horas del día, del sol y de la intensidad de radiación que se va a presentar en estas laderas, el sentido y frecuencia de los vientos, las variabilidades diarias y mensuales de las temperaturas, del ciclo hídrico. Y en este sentido, pues, cada pueblo existe y tiene un propio paisaje, a la que responde con una arquitectura singular, con una diversidad de cultivos de acuerdo al microclima y con diferentes formas de ocupar estos terrenos. Entonces, esta verticalidad también da lugar, pues, a las diferentes regiones con que cuenta el Perú. Tendremos una región costera que va a estar llena de lo que es un paisaje marino, que es ampliamente desértica, ¿no? En la sierra vamos a tener que es una zona templada, soleada,
con laderas empinadas, ¿no? Los bosques húmedos donde existen intensas precipitaciones. Entonces, esta verticalidad constituye y distingue la diversidad de ecosistemas donde vivimos, donde cada uno de nosotros va generando su propia expresión cultural, ¿no? De tal forma que este esfuerzo colectivo constituyen, pues, expresión de sus tradiciones locales. Entonces, cada pueblo ha sabido responder y adecuarse a las exigencias de la casa grande, digamos, que es ¿qué? La cuenca donde se vive. Y gracias a esta adecuación es de que a través de diferentes generaciones se ha ido creando cultura en estos sitios. Esta verticalidad de la cuenca, donde el sol, la luna, las estrellas en movimiento constituyen marcadores del tiempo, anunciadores de las lluvias, sequías y heladas, es una relojería muy compleja que hay que conocer para asegurar una cosecha abundante. El segundo concepto, la transversalidad de las cuencas. Entonces, cuando hablamos de cuenca, hablamos de el espacio definido por el curso de un río. Eso es una cuenca. Y cuando se establecen poblaciones en esa cuenca, pues esa se constituye en la casa grande donde vivimos, donde forjamos nuestro bienestar y progreso permanente. Y como habitantes de esa cuenca, de esa casa grande, nuestro bienestar, nuestro progreso, depende del manejo integrado y cuidadoso de todos los recursos que nos brinda esta cuenca, esta casa grande. Entonces, en las partes más altas de la cuenca, ¿no? Ahí se va a dar lugar y se convierte en el recipiente principalmente de lo que son las lluvias. Sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, la cantidad de lluvia es mucho mayor que a cantidades menores de altura. Entonces, esta agua, como les decía, es retenida ¿dónde? Pues por los glaciares, en las lagunas, en las pasturas altoandinas. Esta misma agua va a discurrir por estas laderas, por la misma gravedad, formando pues riachuelos en quebradas o microcuencas. Para estos riachuelos luego converger en un cauce mayor, un cauce principal, que son los diferentes ríos que van a desembocar en el mar o en afluentes de un gran río como es el Amazonas. Entonces, esta dinámica hídrica que se da en las cuencas es muy importante. ¿Por qué razón? Porque de ella va a depender lo que es
la producción de alimentos, va a depender el que se pueda generar otro tipo de energía, como vendría a ser la energía eléctrica, abastece de agua potable a las diferentes poblaciones que van a estar en el curso de estas cuencas, trayendo bienestar y progreso permanente, ¿no?, en las poblaciones que están afincadas en estas cuencas, pero este progreso va a depender de qué, de un manejo integrado de todos los factores de la cuenca. Cuando el manejo de esta cuenca no es el adecuado, cuando se produce deforestación, etcétera, entonces esa cuenca ya no va a dar de repente esa calidad de progreso, esa calidad de bienestar a la población que vive en esas cuencas. Entonces, las lluvias, los glaciares, las lagunas, los bofedales, las pasturas, arbustos, cultivos, los animales y el propio hombre, todos somos parte de un circuito hídrico. Y todos estos elementos están interrelacionados. Por lo tanto, cualquier agresión que pueda ocurrir en alguno de estos elementos altera la cantidad, calidad y continuidad del agua. ¿Ya? Eso es importante a tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de la cuenca, la transversalidad de la cuenca, no solo debemos de fijarnos en lo que es la dinámica hídrica, sino que debemos de tener en cuenta que esta cuenca es sobre todo la casa grande en la que habita la población que reside en ciudades, poblados o en caseríos. Y todos ellos establecidos en la ladera de este país de montañas. La variabilidad del clima, que es otro factor de este hardware, ¿no? Vemos pues de que la verticalidad que va a imponer este macizo andino y la presencia en el trópico y cerca a lo que es el Océano Pacífico van a configurar una dinámica climática compleja y muy variada. Esta dinámica climática, ¿por qué razón se presenta? Hay algunos elementos que es importante rescatar. Entre ellos, lo que es el anticiclón del Pacífico Sur, que es el movimiento circular de una masa de aire que se presenta por efecto de la rotación de la Tierra. Y este anticiclón del Pacífico Sur es la que va a provocar la corriente de Humboldt, que viene desde la Antártida, y el afloramiento de aguas frías en la costa peruana, que va a constituirse en un elemento por el cual nosotros tenemos una biomasa marina bastante rica. Además, va a originar la aridez de la costa. La costa, en general, es un terreno bastante árido. Tenemos también lo que es el anticiclón del Atlántico Sur,
¿no? Que está formado por masas de aire húmedo que provienen del Polo Sur, que ingresan por el Océano Atlántico y chocan contra las laderas del este de la cordillera de los Andes. Y este anticiclón del sur es la causa de la intensa precipitación fluvial en la vertiente oriental. Esta es la razón por la que existe lluvias constantes y permanentes en todo lo que es la selva peruana. Las variaciones de los sistemas hídricos en el Perú son una manifestación directa de las variaciones climáticas. Ahora bien, la dinámica de la naturaleza en el Perú es muy variable. ¿Qué implica esto? De que va a existir una serie de ciclos, las mismas que pueden ser ciclos cortos, ciclos mayores, más largos, de todo lo que son los parámetros climáticos, ¿no? Sin que esto signifique, pues, que de repente pueda haber 10 años continuos de sequía, 10 años de lluvias, etcétera. No es tanto así, pero sí suele aparecer una serie de ciclos que se van a producir, ¿no?, en la naturaleza en el peruano, en el Perú, que es bastante variable, ¿no? Entonces, estos fenómenos materiales, perdón, naturales, van a fluctuar siempre, van a ser variables. Por lo tanto, es necesario que nosotros aprendamos a reconocer estos ciclos de la naturaleza. Tenemos que reconocer, en primer lugar, de que esta casa grande, esta cuenca donde nosotros habitamos, ¿no?, es así, fluctuante, variable. Tenemos que aprender a prever todos los probables eventos que puedan aparecer como consecuencia de estos ciclos climáticos. ¿Para qué? Para adoptar medidas para mitigar o disminuir los daños que puedan producirse por efecto de estos cambios climáticos. Para poder organizar una actividad económica que sea un tanto flexible, que pueda condicionarse a estos cambios climáticos que necesariamente pueda darse, ¿no? Por lo tanto, pues, la naturaleza obliga a los peruanos a planificar la conducción de este sistema para que sea generacionalmente sostenible, para que sea socialmente equitativo y económicamente eficiente. Tenemos que conocer este hardware donde vivimos para poder, pues, planificar. Si no existe esta planificación, lamentablemente vamos a estar, como decíamos, de espaldas a una realidad que nos enrostra su presencia cada cierto tiempo, que nos sorprende con aluviones, con lluvias intensas y con daños sociales, daños materiales, que bien podrían haber sido perfectamente previstos. Solamente para
para recordarles que dentro de las variabilidades del clima, pues, que nosotros en el Perú tenemos una cantidad disponible de agua superficial equivalente a 2 millones de hectómetros cúbicos, ¿no? Las cuales en la vertiente oriental o en la cuenca del Amazonas maneja el 97.8% de todo este recurso hídrico, y la población a la que satisface con este líquido elemento es solo el 35% de toda la población del Perú. La vertiente del Pacífico, con sus 53 cuencas, ¿no?, dispone del 1.7% del agua de todo el Perú, del agua superficial del Perú. Y esta vertiente del Pacífico provee de este elemento, de este agua, al 60% de la población. Y la vertiente del Titicaca, que representa el 0.5% del agua superficial, también provee de agua al 5% de la población. Muy bien, otro aspecto a tener en cuenta viene a ser la variabilidad del clima. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho de que la verticalidad que impone este macizo andino, ¿no?, y su presencia en lo que es el trópico, cerca del Océano Pacífico, configura pues una dinámica climática bastante compleja, bastante variada. Y esto da lugar a ¿qué cosa? A que tengamos una diversidad biológica. Entonces, la diversidad biológica que tenemos en el Perú es bastante fascinante. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de un número de especies que pueden estar presentes, especies y variedades genéticas de seres vivos en un espacio determinado. Y como habíamos adelantado, en el Perú y otros 11 países se concentra el 70% de la biodiversidad global. Pero esta biología megadiversa es una manifestación ¿de qué? Es una manifestación de la complejidad y singularidad geográfica que tiene el Perú. Es una manifestación, además, de esta heterogeneidad climática que tiene el Perú, merced a qué? A que es un país de montañas. Entonces, pues, esta complejidad y singularidad geográfica y la heterogeneidad climática va a originar ¿qué cosa? Gran diversidad de ecosistemas en un pequeño espacio de superficie de la Tierra. Si hablamos del Perú, el espacio que esto significa como porcentaje de toda la Tierra es mínimo. En el Perú tenemos, merced a estas manifestaciones, 28 climas de los 34 que existen en el mundo. Tenemos 84 zonas de vida de 104 que existen en el mundo. Entonces, pues, nosotros los peruanos tenemos la responsabilidad de preservar
y desarrollar este patrimonio de la humanidad. Esta diversidad biológica funciona como un sistema. Un sistema que está formado principalmente, por un lado, por los seres vivos y por otro, por lo que es el hábitat. Al funcionar como un sistema, entonces la alteración de una de las partes, ¿ya?, afecta la calidad y las relaciones de todo el conjunto, de todo el ecosistema. Entonces, este ecosistema, bastante rico en el Perú, si bien constituye para nosotros un gran beneficio, una gran oportunidad, pero también implica una gran responsabilidad en la preservación de esta diversidad biológica. Bragg, un gran estudioso de todo lo que es la flora, la fauna, etc., dice que el Perú es uno de los 3 países megadiversos más importantes en el mundo. ¿Por qué razón? Porque el Perú viene a ser el primero en tener una diversidad de recursos genéricos, que son del orden de 182. Que en el Perú tenemos una serie de plantas nativas, de las 4.000 y tantas que hay, 1.200 de estas plantas nativas constituyen plantas alimenticias y 1.408 plantas medicinales. Plantas que pueden constituirse en una gran fuente de lo que vendría a ser la explotación de estos productos, que podría traer muchos ingresos al Perú. El Perú es el 4º en superficie a nivel mundial en tener bosques tropicales. Y este hecho de tener esta cantidad de bosques tropicales hace que se mantenga cautivo 15.000 millones de toneladas de carbono. Es lo que representa, pues, parte del pulmón del planeta. Asimismo, esta diversidad biológica descrita por Bragg nos dice que en el Perú se puede reforestar hasta 10 millones de hectáreas. Y con eso, ¿qué se logra? Recapturar 2.000 millones de toneladas de carbono. Ustedes saben que el carbono está implicado directamente en lo que es el efecto de calentamiento global. Además de que tiene ecosistemas importantes a nivel global, ¿no? Las lomas de la costa, la puna, los bosques de neblina, los bosques amazónicos, los bosques secos ecuatoriales, el mar frío, todo eso constituyen ecosistemas que tienen una repercusión a nivel global. Y todos estos caracteres hace pues que Bragg diga de que el Perú es uno de los 3 países megadiversos más importantes a nivel mundial. Vean la gran responsabilidad que nosotros tenemos
con este legado, digamos, de la biodiversidad, que en próximas clases veremos cómo lo estamos manejando. Entonces, las cuencas de los ríos han sido desde la antigüedad la fuente natural de recursos especiales para el desarrollo social y personal. Entonces, el uso adecuado de estos beneficios preserva la armonía entre el hombre y la naturaleza. Eso es algo que siempre debemos de recordar, que debemos de tener un uso adecuado para mantener este equilibrio entre lo que es el hombre y la naturaleza. Muy bien. Entonces, este valioso banco de lo que vendría a ser el germoplasma podría ser el banco de oro del Perú. Lo que tendríamos que hacer es, pues, crear y aplicar conocimientos de la biotecnología y de la energía genética, que en el siglo XXI constituye la base de la revolución industrial de este siglo. Tenemos que apuntar a que estos conocimientos en biotecnología e ingeniería genética nos permitan explotar esta gran cantidad de plantas que tenemos, plantas medicinales, de diferentes plantas. Se debe de hacer, construir plataformas productivas para elaborar alimentos, aceites, colorantes, medicamentos, gomas elásticas, materiales de construcción, etc. Tenemos, ¿no?, mucho que explorar en todo lo que es esta biodiversidad con la que contamos. Bien, pero nosotros como especie humana, que somos parte sustancial y gravitante de esta comunidad biológica, donde nosotros somos un factor determinante de la conservación y de la renovación de este hábitat, pero somos también, en algunos casos, en muchos casos diríamos, parte de la destrucción de este hábitat. Por lo tanto, la disponibilidad de una gran diversidad de ecosistemas, que es una de las mayores riquezas que nosotros tenemos, para con ellas tenemos la responsabilidad de protegerla, pero también aprovecharnos de ella, pero siempre manteniendo un equilibrio. Entonces, otra de las características de este Harvard también viene a ser la dispersión de los espacios productivos. Es comprensible, ¿no?, que la formación de estas montañas andinas configura, pues, espacios muy diferenciados, espacios que están totalmente fragmentados, espacios dispersos que se utilizan en actividades productivas. De tal forma que si nosotros tenemos una visión geoeconómica del Perú,
esta visión geoeconómica del Perú muestra un archipiélago de espacios productivos en sus respectivos centros poblados. ¿Qué implica esto? De que nosotros vamos a tener muchos espacios productivos, pero por la naturaleza de montaña, por la verticalidad de lo que es nuestra geografía, hace que estos espacios productivos muchas veces no estén interconectados, no tengan el acceso necesario hacia los diferentes tipos de mercados. Por lo tanto, se requiere una inversión estratégica. Se tiene que tejer el territorio con una red vial y de telefonía. ¿Para qué? Para que todos estos espacios productivos puedan llegar a diferentes escenarios donde nosotros podamos adquirir y consumir todo aquello que se está produciendo. Es por eso que muchas veces la competitividad de estos centros de producción no es buena, no es adecuada. ¿Por qué? Porque dependen en gran medida de lo que es el costo de transporte cuando hay acceso a este sistema de transporte, pero en otros de repente no hay acceso de transporte o tiene que este traslado de productos realizarse a lomo de bestia, a lomo de bestias de carga, etc. Entonces, eso hace que esos productos se pierdan, esos productos no lleguen al mercado y esos productos se encarezcan. Entonces, actualmente se está hablando de una segunda reforma agraria que está implicando de repente esta interconectabilidad, esta red de carreteras para que estos archipiélagos de espacios productivos puedan acceder a mercados nacionales, a mercados internacionales. La fragilidad de los ecosistemas, otra característica de este Harvard. Entonces, la fragilidad de los ecosistemas. Nuestros ecosistemas, pues, son muy frágiles. Cualquier alteración de una de las partes afecta al resto del sistema. Por lo tanto, la complejidad de relaciones que existe entre lo que es la diversidad de seres vivos responde a qué? A la necesidad de adaptarse a una geografía compleja. Lo que es la foresta que retiene el agua, que protege el suelo, que capta dióxido de carbono, libera oxígeno, que genera humedad, que atenúa el viento, que atempera el ambiente, y es el hábitat de una gran diversidad de plantas y animales. Pero si esta foresta sufre una deforestación que se calcula en 725 hectáreas diarias, equivalente a más de 1.133 campos de fútbol. En estas circunstancias vemos, pues,
que nuestro ecosistema se ve muy frágil. ¿Por qué razón? Porque parte de estos componentes vitales en formar el hábitat y de preservar gran cantidad de plantas y animales se está deforestando. Y esta degradación parcial de ecosistemas, ¿por qué razón se da? Por una acción irresponsable de algunas actividades humanas, tanto productivas, tanto actividades sociales. ¿Qué actividades están contribuyendo a que esta fragilidad de los ecosistemas esté todavía mucho más frágil? Uno, la depredación de los pastos naturales altoandinos y de las lomas de la costa, ¿no? Por un sobrepastoreo o mal manejo ganadero. Por el uso excesivo de agua y mal manejo de los sistemas de riego en la parte alta de los valles de la costa. Esto está produciendo, ¿qué cosa? Una salinización de más de 300.000 hectáreas en la costa. Además, la deforestación de la Amazonía, que a la fecha se estima que ha habido una deforestación de 9 millones de hectáreas de tierra, secundaria a lo que es la tala y la quema de bosques, que veremos en su momento. El uso intensivo de agroquímicos tóxicos, la sobrecaptura de anchoveta, de sardinas, con una depredación franca de nuestra biomasa marina, contaminación de ríos, lagos, con relaves químicos provenientes de la minería ilegal, por la expansión desaforada de las ciudades, por el aumento excesivo del parque automotor, el crecimiento excesivo de las ciudades conlleva pues a que en este crecimiento se vayan ganando a las ciudades, se vaya ganando el uso de concreto donde antes era terreno agrícola. Vean, nosotros que tenemos la responsabilidad de llevar un equilibrio en la producción, en el uso de esta biodiversidad, somos los que estamos poniendo en riesgo esta gran biodiversidad que nosotros tenemos. Muy bien, a manera de conclusiones, diremos pues que las sociedades andinas en su momento lograron la mayor densidad de población de América Latina del Sur, con un promedio de 12 millones de habitantes. Y no solamente en este Perú antiguo se logró de que la población total de habitantes no sufriera hambre, que el sistema de trabajo de tierra, de repartición que se tenía, aseguraban también la alimentación de todos sus habitantes. Y también es por esta razón de que ya con la llegada de los españoles se libró pues en el Perú las luchas definitivas para romper
el lazo con España, que fue la batalla de Ayacucho. Entonces, pues, estas sociedades andinas fueron capaces de producir alimentos para sus pobladores en cantidad suficiente. Y todo ese sistema de biodiversidad está presente al momento. Entonces, pues, es bueno replantear, mirar hacia el Ande como una forma de tratar de lograr aquello que los incas hicieron, alimentar a su población en forma adecuada. También debemos tener en cuenta que ellos lograron comprender este territorio como una realidad para aprovecharlo, no como de repente ahora lo tomamos como una carga, como una forma que a nosotros nos obliga y nos hace caer en un fatalismo. No, ellos comprendieron el territorio como una realidad para aprovechar este territorio. ¿Y se organizaron para qué? Para que esta diversidad de ecosistemas funcionara como una unidad de tal forma que a través de lo que es el intercambio de productos, ¿no?, se pudiera alimentar a diferentes poblaciones que no tenían de repente acceso a un determinado producto. Ellos se organizaron para lograr, ¿qué cosa? Que dentro de esta variabilidad del clima, conociéndolo, lograran la sostenibilidad de lo que es la producción. Entonces, pues, este software funcional, que es la organización de la sociedad y el Estado, iba de la mano, guardaba armonía con este hardware que era el territorio. Ellos crearon una red de caminos y la generalización del quechua que facilitó ¿qué cosa? Los intercambios de semillas, intercambio de alimentos, medicinas, información, conocimiento. Podríamos decir que en esos tiempos ya se construyó un tratado de libre comercio, porque eso es lo que hacían. No se quedaron con lo que ellos producían en sus territorios, sino que al contrario, buscaron intercambios, facilitaron estos intercambios, ¿no? Es un tratado de libre comercio el que se tenía en aquella época. Ellos lograron ocupar y manejar nuestro territorio. ¿Para qué? Para vivir bien dentro de lo que se considera una geografía hostil. Lograron vivir bien. Focalizaron la ejecución donde están los usuarios de los servicios. Es algo que tiene que hacerse. Se tiene que focalizar, ¿no?, lo que es los servicios, lo que es el evento que puede llevar a un desarrollo,
ahí donde la gente lo va a aprovechar. Y eso hicieron. Se tiene que hacer, pues, en estos momentos actuales, también implementar una banca de desarrollo descentralizada para evaluar y elaborar proyectos y programas. Entonces, lo que se tiene que hacer es, pues, planificar, pero planificar desde una perspectiva que es conocer nuestro territorio. No solamente para aprovecharlo mejor en toda la biodiversidad que esto significa, sino también planificar para evitar que esta forma de heterogeneidad que tenemos como territorio en estas montañas, ¿no? No nos sorprendan con fenómenos naturales que nos produzcan problemas sociales, problemas personales. Todo eso desde el conocimiento de nuestra geografía, que es donde nosotros vivimos. Muy bien. Con eso terminamos, chicos. ¿Alguna inquietud? Creo que no. Chicos, ¿todo tranquilo? Bien. Entonces, hoy día conversaba con Ana. Ana es la delegada de ustedes, ¿verdad? Sí, doctor. Ana, ¿estás ya? Sí. Bien, le había dicho a Ana que por favor les participe, que este sábado no vamos a tener clases, hay un inconveniente, pero que lo vamos a recuperar en el transcurso antes de esta primera fase, ¿ya? Entonces, el próximo jueves tienen el seminario con los 3 primeros grupos sobre el tema de Perú frente al Bicentenario, ¿ya? Entonces, Ana me hará llegar a los participantes de los grupos y la exposición, como habíamos dicho, entre en promedio 15 a 20 minutos, 3 personas que designaremos en el momento. ¿Alguna inquietud? No, Bien, doctor, creo que no hay dudas. listo. Entonces nos vemos el próximo jueves, chicos, chicas. Cuídense. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias, Super, doctor. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Cuídense. ¿Ah?